Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que involucra a una de las actrices más queridas y admiradas de los últimos tiempos, Demet Özdemir. Sí, esa misma Demet Özdemir que nos conquistó con su sonrisa radiante y su talento indiscutible en producciones como Erken Cikus, o más recientemente con su participación en Aşk Laftan Anlamaz, donde demostró una vez más su versatilidad y carisma. Pues bien, parece que detrás de esa fachada de éxito y felicidad, de esos papeles protagónicos que la han catapultado a la fama internacional, se esconde un drama personal que un periodista ha decidido sacar a la luz. Prepárense porque vamos a entrar en detalles, a analizar lo que se ha dicho, lo que se insinúa y las posibles repercusiones de esta revelación. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribir. Así, no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y estarán siempre al día con todo lo que sucede en el fascinante universo de las celebridades, desde Turquía hasta Hollywood. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La noticia en cuestión ha explotado como una bomba en los medios turcos y, como era de esperar, ha llegado a nuestros oídos, amplificada por la gran cantidad de seguidores que Demet Özdemir tiene tanto en su país natal como a nivel global. Un periodista cuya credibilidad suele ser bastante alta en los círculos de la prensa de entretenimiento turca, ha lanzado unas declaraciones que pintan un panorama mucho más complejo y, francamente, doloroso de la vida de Demet Özdemir. Se habla de un drama que ha estado viviendo, de luchas internas y de situaciones personales que la han afectado profundamente, incluso en el apogeo de su carrera. Al principio, cuando uno escucha la palabra drama aplicada a una figura pública, puede pensar en cualquier cosa, desde un lío amoroso que se vuelve público hasta un desacuerdo profesional con un director o productor. Pero aquí, por lo que se ha filtrado y por el tono de las afirmaciones, parece ser algo mucho más personal, más íntimo, que toca las fibras más sensibles de su ser. El periodista en cuestión, cuya identidad prefiero mantener en reserva por ahora para centrarnos en la información y no en la fuente en sí misma, ha sugerido que Demet Özdemir ha pasado por un periodo de gran vulnerabilidad. No se trata de rumores vagos que circulan en las redes sociales, sino de información que, según él, ha podido corroborar de manera discreta, a través de contactos cercanos y fuentes confiables dentro de su círculo íntimo. Se habla de presiones, de un desgaste emocional considerable, y de cómo, a pesar de su éxito profesional, de su presencia constante en las pantallas y de la admiración de millones, su vida privada ha estado marcada por desafíos que pocos conocen, que se han mantenido ocultos tras una sonrisa profesional y una agenda apretada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez un poco triste, porque nos damos cuenta de que detrás de las cámaras, de los focos, de los guiones memorizados y de la alfombra roja, hay una persona con sus propias batallas, sus miedos y sus momentos de debilidad. ¿De qué tipo de drama estamos hablando exactamente? Es importante ser cautelosos aquí, porque no tenemos todos los detalles ni la versión oficial de Demet. Ella, como figura pública, tiene todo el derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado, y es fundamental respetar esa decisión. Sin embargo, las pistas que se han lanzado apuntan a que podría tratarse de problemas de salud, no necesariamente físicos en el sentido más obvio, sino más bien emocionales o psicológicos, que han mermado su energía y su bienestar. Se menciona, por ejemplo, un supuesto periodo de burnout, ese agotamiento extremo que muchas personas en profesiones de alta presión experimentan, y que puede manifestarse de diversas formas. Y cuando hablamos de la industria del entretenimiento, especialmente en países como Turquía, donde las series y las películas son tan demandantes y las producciones exigen un ritmo frenético, este tipo de situaciones no son nada raras. Las jornadas de grabación pueden extenderse por más de 12 o 14 horas diarias, durante meses, con muy poco tiempo para el descanso o la vida personal. La exposición mediática es constante, las redes sociales son un campo de batalla donde cada movimiento es analizado y criticado, y la presión por mantener un nivel de éxito, por no decepcionar a los fans y a los productores, puede ser abrumadora. Además de esto, se han deslizado comentarios sobre dificultades en su entorno personal, aspectos que van más allá de su carrera. Si bien Demet Özdemir ha sido bastante reservada con su vida privada, especialmente en lo referente a relaciones sentimentales, evitando los escándalos y las exposiciones innecesarias, a veces las cosas personales terminan afectando la esfera pública, y viceversa. El periodista ha hecho hincapié en que no se trata de un escándalo escandaloso, de un chisme barato que busca manchar su imagen, sino de una historia de resiliencia,
de alguien que ha estado luchando en silencio contra adversidades internas. Y es precisamente esa lucha en silencio, esa fortaleza para mantener una fachada de normalidad y éxito mientras se atraviesa un torbellino emocional, lo que genera tanta intriga y a la vez tanto respeto entre quienes conocen la verdadera magnitud de la situación. Pensemos en esto por un momento. Demet Özdemir ha construido una carrera impresionante desde muy joven. Comenzó como bailarina, luego pasó a la actuación, y de repente se encontró siendo una de las estrellas más reconocidas a nivel internacional, con contratos lucrativos y una base de fans apasionada. Es fácil para nosotros como espectadores ver el glamour, el éxito, los contratos millonarios, las portadas de revistas, los viajes a eventos internacionales. Pero detrás de todo eso hay horas y horas de trabajo arduo, sacrificios personales, momentos de soledad en hoteles desconocidos, y también momentos de duda, de cansancio extremo, de sentir que uno no puede más, que el peso de las expectativas es demasiado grande. Si este periodista tiene razón, lo que ha sucedido es que Demet ha estado lidiando con cargas invisibles, con una batalla interna que ha mantenido a raya mientras seguía deslumbrándonos en la pantalla, brindándonos personajes memorables y actuaciones convincentes. Una de las cosas que más llama la atención de estas revelaciones es la forma en que se presentan. No es un ataque, no es un intento de difamación, sino una descripción de una persona que ha tenido que enfrentar adversidades significativas. Se elogia su fortaleza al seguir adelante, al mantener una imagen pública impecable a pesar de lo que pudiera estar ocurriendo en su interior, de las tormentas que pudiera estar atravesando. Y es ahí donde reside el drama, en esa dicotomía tan marcada entre la imagen pública de la estrella sonriente y exitosa, y la realidad privada de la persona que puede estar pasando por momentos difíciles. Imaginen tener que sonreír para las cámaras en cada evento, asistir a estrenos, cumplir con compromisos publicitarios, mientras internamente se está librando una batalla, sintiendo el peso del agotamiento, de la tristeza o de la ansiedad. Es una situación que, sin duda, requiere una fortaleza mental y emocional excepcional, una capacidad de disociación y de autocontrol que va más allá de lo que la mayoría de nosotros podríamos imaginar. Este tipo de noticias, aunque puedan parecer un poco invasivas y generar debate sobre los límites de la privacidad de las celebridades, a veces también nos ayudan a humanizar a estas figuras que a menudo vemos como seres intocables, perfectos. Nos recuerdan que a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos con sus propias fragilidades, sus miedos, sus vulnerabilidades y sus luchas internas. Y al ser expuestas estas situaciones, cuando se habla de ellas con sensibilidad y respeto, también se abre un espacio para la empatía y la comprensión. Quizás la intención del periodista no sea solo vender una historia jugosa a los tabloides, sino también generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo, que viven vidas aparentemente de ensueño. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esta revelación? Por un lado, podría generar un mayor interés en la figura de Demet Özdemir, no solo desde el punto de vista de su talento actoral, sino también desde una perspectiva más humana. Los fanáticos, siempre leales y solidarios, querrán saber más, apoyarla incondicionalmente, enviarle mensajes de aliento y fortaleza a través de las redes sociales. Esto podría, de hecho, fortalecer su conexión con su público, creando un vínculo más profundo basado en la admiración por su resiliencia. Por otro lado, existe el riesgo de que la información, si no se maneja con la delicadeza que requiere, pueda ser malinterpretada por el público, utilizada de forma sensacionalista por otros medios, o incluso ser objeto de especulaciones y rumores dañinos. Y por supuesto está la cuestión de su privacidad y su derecho a no exponer aspectos de su vida personal que ella ha elegido mantener en reserva. ¿Cómo se sentirá Demet al saber qué aspectos de su vida privada, que ha guardado celosamente, han sido expuestos de esta manera, por muy bien intencionada que sea la revelación? Lo que sí es cierto es que esta noticia pone de relieve la dualidad inherente a la vida de una estrella de cine o televisión. Por un lado, la gloria, el reconocimiento público, los aplausos y la admiración masiva; por otro, la intimidad, los desafíos personales, las fragilidades y las luchas que a menudo quedan ocultos bajo una capa de profesionalismo y glamour. Y es probable que esta revelación, más allá del impacto mediático inmediato, sirva como un recordatorio para todos nosotros de la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional, de no dejarnos consumir por las presiones, y de la necesidad de rodearnos de un entorno de apoyo sin importar nuestro nivel de fama o éxito. Todos tenemos batallas que librar, y a veces, lo más valiente es pedir ayuda o simplemente permitirse un momento de debilidad. Este periodista, al sacar a la luz este drama, que ha estado viviendo Demet Özdemir,
parece estar sugiriendo que ella ha sido valiente no solo en su carrera, en los desafíos que ha asumido en su trabajo, sino también en su vida personal. Ha enfrentado situaciones difíciles, ha lidiado con cargas que no son visibles para el público, y a pesar de ello, ha continuado brillando, entregándonos actuaciones memorables y manteniendo su profesionalismo intacto. Y eso, amigos míos, es algo digno de admiración profunda. Es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad innata de sobreponerse a las adversidades, incluso cuando el mundo entero está observando cada uno de nuestros pasos. Nosotros, como espectadores, como seguidores, tenemos la opción de reaccionar de diversas maneras ante este tipo de informaciones. Podemos ser curiosos, podemos especular, podemos formar nuestras propias opiniones, pero lo más importante es que podemos y debemos mostrar empatía. Podemos recordar que detrás de cada rostro famoso que vemos en la pantalla, hay una persona con una historia propia, compleja, a veces dura y a veces dolorosa. Y si esta noticia nos sirve para reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional, tanto propio como ajeno, sobre la necesidad de ser más compasivos y comprensivos con los demás, entonces, en cierto modo, ha cumplido un propósito positivo, un propósito que va más allá del mero entretenimiento. Quizás Demet Özdemir decida pronunciarse al respecto en algún momento, ofreciendo su propia versión de los hechos o simplemente compartiendo un mensaje de gratitud a sus seguidores por su apoyo. O quizás, como lo ha hecho hasta ahora, prefiera mantenerlo en privado, manejando sus asuntos personales con la discreción que siempre la ha caracterizado. En cualquier caso, lo que queda claro es que la imagen pública de una estrella es solo una pequeña parte de su realidad. Existen capas y capas de experiencias, de emociones, de luchas, de miedos y de triunfos, que a menudo permanecen invisibles para nosotros, ocultas tras la pantalla. Y noticias como estas nos invitan a mirar más allá de la superficie, a comprender que el éxito no siempre viene sin un precio, y que la fortaleza más grande reside en saber levantarse después de cada caída, en silencio o a la vista de todos. En resumen, lo que este periodista ha revelado es que Demet Özdemir, la estrella que tanto admiramos por su talento y carisma, ha estado atravesando un periodo de considerable dificultad personal, un drama que ha manejado con gran discreción y entereza. Se habla de desgaste emocional, de presiones significativas y de batallas internas que han marcado su vida reciente, todo ello mientras continuaba brillando en su carrera y deleitándonos con su presencia en la pantalla. Esta información nos recuerda la complejidad de la vida de las figuras públicas, la fragilidad que puede esconderse detrás del éxito aparente, y la inmensa importancia de la resiliencia y el cuidado de la salud mental. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y, sobre todo, que haya despertado en ustedes una reflexión sobre la complejidad de la vida de las personas, famosas o no. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme sus impresiones. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Qué opinión tienen sobre la exposición de la vida privada de las celebridades? ¿Creen que es importante hablar sobre estos temas para generar conciencia? Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos del mundo del entretenimiento, noticias exclusivas y reflexiones interesantes, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho para formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.